muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como saben, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos un programa de capacitación que, entre otras actividades, cuenta con las pláticas o sesiones de los días lunes. Estas pláticas tienen el objetivo de abrir la discusión y el diálogo hacia temas que tienen que ver o que son relacionados con derechos humanos. Conscientes de que es a través del diálogo y la discusión que se establecen los canales de comunicación y se abren las formas para la toma de decisiones. En este tenor, el día de hoy y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el 9 de agosto, contamos con la presencia del doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Él nos hablará sobre inclusión y participación política de los pueblos indígenas. Para darle la bienvenida, por supuesto, está con nosotros don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quien le dejo la palabra. Adelante, presidente. Muchas gracias, maestra Piña. Pues muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a una sesión más del ciclo de pláticas con que iniciamos cada semana. Ya lo comentaba la maestra Piña. El propósito pues es profundizar en el rol tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Antes hacíamos estas reuniones estrictamente presenciales, ahora con el apoyo de las plataformas virtuales, pues llegamos a mayor número de personas, pero especialmente llegamos ya no solo a servidores públicos de la Comisión Estatal, sino también a servidores de otras instituciones y a la ciudadanía en general, de tal manera que podamos contribuir a la configuración, a la construcción de una sociedad de derechos, que prevalezca un Estado de Derecho. Y nos ayudan a esto personalidades como el doctor Osvaldo Chacón Rojas, que nos acompaña hoy. Siempre nos han compartido estas pláticas a lo largo de los 4 años de esta administración en la comisión, y pues sus apreciaciones, sus comentarios sobre temas vinculados a derechos humanos nos ayudan mucho, nos enriquecen. Y comentaba ahorita que saludaba al doctor Chacón Rojas lo importante que es este intercambio de experiencias y reconocer que siempre habrán opiniones diversas, y habrá que trabajar en el análisis, en conocer el sustento de cada uno de los posicionamientos. Sea usted bienvenido, doctor Chacón Rojas. Le comento que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues trabajamos por la inclusión y la participación de las personas de las comunidades indígenas. Es una ocupación permanente, una preocupación constante de que las instituciones del Estado pues garanticen el acceso a sus derechos humanos, y como le decía, previstos en el artículo 2 constitucional, que pues logró captar, estar de acuerdo ya con los tratados internacionales de derechos humanos, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de asuntos indígenas. Hace rato nos comentaba usted el tema de Ochullo. Espero que en la plática podamos ahondar un poquito más, pero pues se nos plantea una realidad específica, que es ese trabajo por una efectiva inclusión y participación política. Aprovecho para expresar nuestro reconocimiento al doctor Osvaldo en lo personal y a la institución. El esfuerzo del IEPC en materia de representación indígena en Chiapas. Conocemos su trabajo desde las encuestas, las visitas a las comunidades, todo lo que tuvieron que hacer para que Chiapas tenga los avances que hoy vive. Desde luego hay experiencias negativas o que no desearíamos, como sucedió en años pasados, en que personas sin una pertenencia demostrada
personas que no encarnan los legítimos intereses de las personas indígenas, pues ocuparon asientos en las cámaras de representación, se desvirtuó la razón de las cuotas y se violentaron derechos, ¿no? Esta experiencia pues no debe repetirse. Nosotros invitamos a que trabajemos para que se materialice el derecho humano de los pueblos indígenas a la representación y a la participación política. La capacidad institucional para resarcir el daño y para saldar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas, pues se ve cuestionada por el riesgo de los conflictos sociales. No voy a entrar más al tema, ella, el doctor nos hablará pues con mayor autoridad académica en este tema. Y pues concluyo invitando a todas y todas en el marco de la plática, pues renovemos nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades indígenas, a que trabajemos en el estudio de esa laguna normativa que permitió la suplantación de identidades, a que propiciemos la participación y a que promovamos una cultura de respeto tanto de los derechos individuales como los que corresponden como miembros de una comunidad. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctor Chacón Rojas. Sean todas y todos bienvenidos y damos paso para iniciar nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, pues me voy a permitir, antes de darle la palabra al ponente, leer una breve, muy breve semblanza curricular del doctor Osvaldo. El doctor Osvaldo Chacón Rojas actualmente es el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de Chiapas. Él es doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Derecho Electoral y Teoría Política en la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue expresidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas 2005-2011, coordinador del estudio diagnóstico sobre fiscalización electoral del proceso electoral 2012 por el IFE, el Tribunal y el PNUD México. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Electoral del IC-UNAM y es ponente en foros nacionales e internacionales relacionados a la materia electoral. Dentro de sus publicaciones destacan Dinero del Crimen Organizado y Fiscalización Electoral, ediciones con Tamara 2011, Políticos Incumplidos y la Esperanza del Control Democrático, ediciones con Tamara 2009, e Informe de Labores de Funcionarios Públicos y la Garantía de Equidad en las Contiendas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2012, entre otros. Actualmente, como lo dije ya, es consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y está hoy con nosotros para hablarnos sobre inclusión y participación política de los pueblos indígenas. Muchas gracias, doctor, y adelante. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Permítanme ser agradecido, como decimos aquí en nuestra tierra, con el señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestro estado, mi amigo Juan José Cepeda, por esa inmerecida presentación. Muchas gracias, querido Juan José, por invitarme a ser parte de esta serie de charlas, de conversatorios que ustedes de manera muy acertada han venido realizando ya desde el comienzo prácticamente de llegar a la comisión, para ir interactuando con académicos, con funcionarios públicos, con activistas sobre los distintos temas de la agenda en esta materia. Decirles que me siento además muy contento de ver a la maestra Mariana acá. Ella fue directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica con nosotros, y creo que dentro de las grandes virtudes que tiene el maestro Juan José es saberse rodear de gente talentosa. Trae un equipazo en la comisión y esta última designación confirma ello. Miren, estos temas son muy actuales, muy vigentes, y sin lugar a dudas hay que asociarlos a una serie de retos, desafíos, asuntos inacabados que están ahí y que tienen que ver justamente con la materialización de estos derechos relativamente recientes, reconocidos relativamente
hasta hace muy poco, de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Nuestro estado de Chiapas, sin lugar a dudas, vive permanentemente con una relación compleja entre las distintas culturas que la integran. Esto no es algo nuevo, pero en la medida en que se han venido reconociendo constitucionalmente estos derechos y se han venido estableciendo vías para garantizarlos, lo que hemos visto es un mayor número de complicaciones que yo diría se engloban en desafíos que son primeramente pedagógicos, es decir, este tipo de derechos implica una nueva gama de paradigmas dentro del ámbito del derecho y del ámbito político que tiene que ser enseñado y explicado. Y luego tenemos una serie de dilemas teóricos. Esto que estamos viviendo desafía completamente los postulados tradicionales sobre los cuales descansan nuestras instituciones, ¿no? Estamos hablando de cuestiones novedosas que también deben de ser conocidas. Y finalmente, desafíos que bien lo decía el maestro Juan José, son de orden práctico y que tiene que ver con esa posibilidad de materializar en los hechos y en la realidad estos derechos. Trataré de ser breve. A ver, cuando hablo de desafíos pedagógicos, me refiero a que aquí hay un sector al que me estoy dirigiendo, el que nos encontramos, de especialistas en materia de derechos humanos. Esto no es la generalidad, ni en el orden jurídico ni en el orden político, ¿no? Yo recuerdo todavía, no hace mucho, tuve la oportunidad de ser director en la Facultad de Derecho de la UNACH, San Cristóbal de las Casas. Por cierto, aquí veo a mi amigo el maestro Ernesto Ávila, le mando un gran abrazo, maestro también en aquella ocasión. Y veía muchos compañeros maestros y maestras que en sus clases, ¿no?, aseguraban, afirmaban que solamente existen los derechos humanos son para los individuos, no para los colectivos, no para los grupos. Ahí hay una cuestión que tiene que ser superada, ¿no? Hay todavía resistencias a aceptar la existencia de derechos colectivos o de grupo, ¿no? Y segundo, no se entendían las acciones afirmativas, ¿no? Gran parte de la plantilla docente seguía explicando a los alumnos, y además pregonaba de ello en pasillas, por eso me enteraban, no crean que tenía orejas en los salones, que la perspectiva de género prácticamente no existía. Se cuestionaban por qué se habla de feminicidios, ¿no? Son homicidios. Esa connotación de género no es entendida. Y yo creo que no es un tema que se circunscribe única y exclusivamente a ese espacio en particular, y ofrezco una disculpa a mis colegas por ponerlo de ejemplo, pero creo que allá afuera hay mucho cinismo. Hay muchas cosas que se aceptan porque son políticamente correctas, pero que en el fondo, ¿no?, no son compartidas. Y esa falta de empatía con acciones afirmativas, derechos de la diferencia, ¿eh?, diferenciados, en este caso, ¿por qué el dilema sería desde esta perspectiva? ¿Por qué determinados miembros de nuestra sociedad van a tener beneficios si todos somos iguales de acuerdo a la Constitución, ¿no? O sea, me da la impresión de que en los hechos siguen arraigados muchos prejuicios, ¿no? No termina de cuadrar o de entenderse por qué tienen que haber derechos diferenciados. ¿Por qué a unas personas se les tiene que dar un trato diferenciado respecto de la mayoría? Y de eso tenemos que hacernos cargo eh, en distintos ámbitos, en las universidades, en las escuelas de derecho, ¿no? Se ha venido avanzando muchísimo en cultura en materia de derechos humanos, pero creo que no ha sido suficiente.
Ahí hay un reto pedagógico mayor y creo que también desde las políticas públicas y desde las instituciones hay un reto importante en esta materia. Eh, Tendría que explicarse, por ejemplo, ¿no? Am, ¿Por qué existen acciones afirmativas? Lo vemos de manera muy frecuente en el caso de las cuestiones de género, los derechos de las mujeres, el principio de paridad que nosotros observamos en materia electoral. Los partidos políticos siguen siendo cada proceso electoral muy renuente y no entienden el tema o les cuesta trabajo entender el por qué, la obligación de respetar el principio de paridad. Y eso tiene que ver con nuestra tradición liberal. Es normal, todos y todas estamos formados en esa tradición. Es la base, el liberalismo es la base de nuestras instituciones, de nuestro orden y nuestra convivencia social. Y el liberalismo decimonónico lo que predica es justamente la igualdad entre todos y todas. Entonces, ¿cómo explicar que van a haber derechos o tratos privilegiados o preferenciales contra ciertos sectores de la sociedad? Se dice desde el liberalismo decimonónico que eso es injusto, ¿no? Justo es que quien se esfuerce se beneficie del fruto de su esfuerzo, ¿no? Es decir, que si alguien hace más, ese espacio, esa oportunidad, ¿no? Tendría que ser para esa persona, sin importar si es hombre, si es mujer, o si condición cultural, o si condición socioeconómica. Ese liberalismo decimonónico es lo que sigue ahí, bien clavado en nuestro cerebrito, y que cuesta trabajo superar esa famosa meritocracia, porque la meritocracia es parte de nuestra vida, ¿no? En todos los espacios de nuestra convivencia social, ¿no? La meritocracia está ahí presente y es algo que se ve bien, ¿no? Es algo que se considera justo. En el salón de clases, en los espacios educativos, es justo que quien más estudia, ¿no? Pues sea quien tenga las mejores calificaciones. En los espacios laborales, lo mismo, ¿no? Y eso sin distinciones de género, de cultura, de contexto socioeconómico. Bueno, esa meritocracia que se considera justa, cuando uno observa la realidad, resulta que puede resultar injusta por una simple y sencilla razón, y que es la clave para explicar el principio de la diferencia, las acciones afirmativas, los derechos diferenciados. Que esa igualdad, ¿no? Contemplada en la Constitución, que dio origen a los estados liberales, en los hechos es una falacia. No somos iguales. O es decir, no estamos en las mismas condiciones de oportunidad para acceder a los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Que hay condiciones en nuestra sociedad que tienen que ver con estereotipos, sí, con cultura, pero también con la infraestructura, con los postulados sobre los cuales descansa nuestra sociedad, que hace que esa igualdad termine generando desigualdad, injusticia. Y lo que es diferente hay que atajarlo. Y desde la época de Platón y Aristóteles ya se hablaba de justicia en términos de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No estamos explicando, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ese principio de justicia platónico y aristotélico es el que está detrás de estas políticas de la diferencia reivindicatorias, ¿no? Que buscan una igualdad donde no hay igualdad y que hoy predominan y que no están siendo suficientemente explicadas y que no están siendo suficientemente entendidas. Primer punto, pues, reto pedagógico. El segundo desafío es de carácter teórico, ¿no? En el ámbito de la teoría,
los dilemas entre las proclamas de estos derechos a favor de minorías culturales, en este caso en particular de pueblos y comunidades indígenas, siguen contrastando, ¿no? Con las teorías liberales. Sigue sin haber una conciliación teórico entre unas y otras. Lo explico más a detalle. El liberalismo inicialmente, estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando surge después de la Constitución francesa, la Constitución norteamericana, las declaraciones de los derechos del hombre y ciudadano, ese liberalismo no tomó en cuenta las diferencias culturales. Desde la tradición liberal, las cuestiones culturales o las diferencias culturales tendrían que resolverse igual que las diferencias religiosas, por ejemplo. El Estado liberal moderno surge bajo la proclama de la necesidad de un Estado que no fuera confesional, que no promoviera los valores de una religión, sino que fuera respetuoso de la libertad religiosa de todas las personas. Bueno, el Estado liberal fijó desde el principio la misma posición frente a las diferencias culturales. El Estado tendría que ser neutral. Nos dirían Stuart Mill y todos los teóricos del Estado liberal del siglo XIX, ¿no? El Estado, Sieyès en Francia, tiene que ser pues indiferente a las diferencias culturales. Napoleón Bonaparte es, sin lugar a dudas, el político que consagró en el mundo esos estados liberales modernos que hoy persisten todavía en nuestra generación. ¿Y qué hizo Napoleón Bonaparte? Pues Napoleón buscó que a efecto de constituir un estado fuerte al margen de los poderes de la iglesia, había que unificar culturas, tradiciones, costumbres, una sola moneda, un solo ejército, una sola lengua, una sola historia para explicar el origen de la nación. Esa fue la política napoleónica. Bueno, un solo derecho. Napoleón es el que promueve la creación de códigos, es decir, toda esa dispersión normativa, legislativa, quien va a unificarla a través de la creación de los códigos es Napoleón Bonaparte, ¿no? Y logra la consideración de un Estado francés que se convierte en referente para el resto de las naciones del mundo, ¿no? Bueno, frente a esa indiferencia liberal contra las diferencias culturales, había poco por hacer. En el siglo XIX y en el siglo XX aparecieron movimientos sociales, ¿no? El socialismo, el comunismo, el marxismo, abordaron desde estas tradiciones políticas. Las diferencias culturales no. Fíjense, desde el marxismo lo que se proponía era también ser indiferente a esas cuestiones culturales. Tenían que ser superadas. ¿Por qué? Porque esos estados fuertes, capitalistas, el capitalismo tenía que arraigar. Los estados modernos y el capitalismo, desde la perspectiva de Marx, tenían que emerger y consolidarse. Acuérdense que el enfoque metodológico del marxismo es el materialismo histórico, es decir, no hay manera de evitar que la modernidad llegue. Así pataleen esas minorías culturales, van a ser superadas. Y la opción que proponía el marxismo es, sí, pero una vez que llegue la modernidad y que el capitalismo arraigue y se consolide, entrará en crisis frente al desafío de los movimientos del proletariado que instalarán, nos guste o no, su dictadura. Esa vía, pues, del socialismo, del comunismo, del marxismo, tampoco arropó, ¿no?, a movimientos reivindicatorios de carácter cultural. Y por supuesto,
que el liberalismo se mantuvo siempre en una posición contraria a este tipo de derechos. Eso empezó a cambiar en los años 70 principalmente, cuando empezaron a surgir primero movimientos de descolonización, ¿no?, de países en África principalmente, que reclamaban su liberación y sus derechos, pero también en la medida en que fueron surgiendo nuevos movimientos sociales en democracias consolidadas. El movimiento del Melting Pot, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 70, en los años 80, que refiere justamente a esa comunidad de migrantes o de muchas naciones coexistiendo en una sola cultura, resultó muy interesante. Y teóricamente, quien buscó resolver este dilema es el profesor John Rawls, con su famosa A Theory of Justice, su teoría de la justicia, de 1971. John Rawls es un liberal, ¿no?, pero cree que el liberalismo no está siendo suficientemente justo, ¿no?, y por eso él promueve en su teoría la idea de la necesidad de que existan en las sociedades liberales políticas de la diferencia, ¿no? Es decir, el gran promotor de acciones afirmativas termina siendo John Rawls. Y a partir de Rawls se genera toda una discusión y todo un debate sobre si su tesis era lo suficientemente liberal o era un comunista disfrazado, o si su tesis era lo suficientemente igualitaria y era un liberal que quería lavarle el cerebro a los movimientos igualitaristas que emergieron en los años 60. Entonces, con Rawls se inaugura toda una discusión teórica sobre la necesidad de revisar eso que se consideraba superado. Y a Rawls le brincó todo el mundo, ¿no? Los liberales radicales, de ahí mismo en su universidad de Harvard lo acribillaron, ¿no? Los igualitaristas que no creían con él, ¿no? Dentro de ellos el movimiento feminista, que fue muy duro y muy crítico con el profesor Rawls, porque consideraba que las perspectivas de género habían quedado ausentes de su teoría. Contra Rawls reaccionaron todos, y también los culturalistas, ¿no?, autores de diversa índola. Pensemos en Charles Taylor, este profesor canadiense que teorizó toda la parte de la exigencia de derechos del movimiento quebecois, los francófonos canadienses. Este filósofo canadiense fue muy crítico en su momento de Rawls. Charles Taylor. En los Estados Unidos, Michael Walzer, desde la perspectiva de los migrantes. Alandis McIntyre, este profesor de la Universidad de Notre Dame, ¿no? Notre Dame es una universidad católica, y McIntyre entonces cuestionaba las tesis del profesor Rawls a partir de su defensa al comunitarismo, a regresar a las tradiciones, los valores de antaño, una crítica al liberalismo de Rawls. En fin, los culturalistas también brincaron y criticaron a Rawls. Y hay un profesor que nos va a ayudar a entender por qué el tema teórico no está resuelto en torno a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en medio de este debate, que es el profesor Will Kymlicka, ¿no? Will Kymlicka es un canadiense de origen polaco que en los años 90 se consagró con un texto que se llama así, Ciudadanía Multicultural, ¿no? Y Kymlicka tenía una tesis. Él dice, a ver, es una trampa esto de que estemos discutiendo qué es más importante, los derechos liberales o los comunitarios, el individuo o el colectivo. Eso es tramposo, nos diría el profesor Kymlicka. Hay que abstraernos de ese debate tramposo y plantear las cosas de una distinta perspectiva. Will Kymlicka es un liberal, pero él cree que desde el liberalismo sí se pueden conciliar los derechos colectivos y culturales. ¿Y cuál es la apuesta del profesor Kymlicka? Bueno, hay que generar lo que él llama protecciones externas y restricciones internas. Es decir, los grupos culturales sí es posible que tengan derechos
en un Estado liberal, ¿ah? Para defender lo que le da esencia y significado a su existencia, ¿ah? Que son los valores de su comunidad, frente a externos, ¿ah? Frente a las mayorías. Por ejemplo, sí es posible establecer políticas que promuevan su derecho a la lengua, y eso no es antiliberal, ¿ah? No es ir en contra del liberalismo. Oye, ¿por qué en esta nación van a promover? Ah, bueno, siempre las promueven, pero respetan también, ¿ah? Las políticas de las mayorías. Vean lo que pasa en España, por ejemplo, con el caso del nacionalismo vasco o catalán, ¿ah? Tienen derecho ellos a promover todo en su lengua, ¿ah? Pero no deja de existir el castellano también en esas comunidades, ¿no? Es decir, sí se puede justificar desde el liberalismo. Acuérdense que estamos hablando del debate teórico. Sí se puede justificar desde el liberalismo la existencia de estos derechos de minorías culturales con las denominadas protecciones externas. Es decir, protegemos esto frente a las mayorías, ¿no? Frente a los intereses externos. Pero Will Kimlicka pone un candado. Sí y solo sí, también se evitan restricciones internas. ¿Qué quiere decir eso? Que no los puedes obligar al interior de esa comunidad. Es decir, si alguien dentro de comunidad no quiere hablar esa lengua, sino quiere hablar a la mayoría, no tendrían por qué haber consecuencias, sanciones, penalizaciones frente a esas minorías. Es decir, a Kimlicka, lo que Kimlicka considera iliberal o antiliberal es que dentro de esas minorías que estamos protegiendo se violenten los derechos de sus propias minorías, porque eso sería paradójico, sería un contraste. Y por eso habla protecciones externas, sí, pero no restricciones internas. Esa propuesta teórica de Kimlicka ha sido muy exitosa para defender desde el liberalismo, por ejemplo, el tema de los quebecos en Canadá o de las minorías nacionalistas en Europa, ¿no? Los flamencos, los vascos, los catalanes, etc. Ahora bien, teóricamente la propuesta de Kimlicka no resuelve lo que nos están demandando los pueblos y comunidades indígenas de México y de Chiapas, ¿eh? Por una simple y sencilla razón. Esas minorías nacionales en Canadá o en Europa comparten las mismas tradiciones políticas y jurídicas que las mayorías nacionales. Es decir, reconocerle esos derechos no genera conflictos de tradición. El tema de los pueblos y comunidades indígenas es diferente, porque ellos sí apelan a la existencia de valores comunitarios que quieren reivindicar y que en muchas ocasiones se conflictúan con las tradiciones liberales. ¿Cómo vamos a resolver esos dilemas teóricos? Porque si no los resolvemos, estamos en un gravísimo problema, que puede detonar conflictos sociales, crisis políticas, injusticias, ¿no? ¿Cómo resolvemos esos dilemas teóricos? Yo creo que la ruta más prudente es apostarle a la vía jurisdiccional. Una vía jurisdiccional con perspectiva intercultural, por supuesto. Se ha avanzado mucho ya, sobre todo en Sudamérica, en el arraigo de la perspectiva intercultural en el ámbito jurisdiccional. Porque ahí desde las resoluciones de conflictos, es decir, cuando esos casos empiezan a presentarse y se resuelven en tribunales, vamos como generando luz en medio de la oscuridad. ¿Eh? Vamos como encontrando norte para no perder. Y hay ahí una herramienta que es fundamental en el ámbito jurisdiccional y que ustedes conocen muy bien, ¿no? El uso de la modulación constitucional. ¿Eh? Es decir, frente a ese tipo de situaciones, los jueces constitucionales, las jueces constitucionales,
tienen la obligación de ir analizando cada caso concreto a la luz de los principios constitucionales, pero también de la perspectiva intercultural. No hay verdades generales, ¿eh? No hay generalizaciones, pues, sino que vamos a ir advirtiendo o identificando el derecho en cada situación concreta que se presente. El tema de la modulación constitucional me parece, pues, muy interesante, sobre todo cuando ese tipo de tradiciones se conflictúa con principios como los derechos de las mujeres. En fin, tenemos dilemas teóricos, no solamente pedagógicos, no resueltos. Y voy a la parte final. Hay dilemas de orden práctico, ¿no? Es decir, hay cuestiones que están obstaculizando la materialización de esos derechos, que ya están en la Constitución, que están en leyes o que están en tratados internacionales. Y aquí, a ver, primero, permítanme circunscribirme al tema de los derechos políticos o de representación política, ¿no? La primera resistencia es justamente a los privilegios o los intereses del sistema, ¿no? Que se consideran amenazados frente a la emergencia de estos derechos, ¿no? Hemos avanzado, por ejemplo, muy bien en el tema de los derechos de la igualdad en relación a las mujeres, en relación a las cuestiones de género. Empezamos con las cuotas, hoy tenemos paridad y es un esquema que hemos venido consolidando de manera muy eficaz en los últimos años. Pero el tema indígena ha costado más trabajo. Han muchas resistencias en los hechos por parte de los partidos políticos para ir como aperturando espacios de representación política. Empezamos con la Sala Superior, que en el 2017 decidió obligar prácticamente al Instituto Nacional Electoral a que se garantizaran distritos indígenas, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que han promovido las instituciones electorales, las administrativas y las jurisdiccionales, ha sido consecuencia de las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos. Eso ha obligado a las instancias administrativas y jurisdiccionales a evaluar las políticas desde una perspectiva garantista, ¿no? Apelando o buscando, pues, mayores y mejores espacios de representación política para todos y todas. Y ahí obedeció que para las elecciones del 18 se estableciera la obligación de que hubieran distritos indígenas. En el caso de Chiapas en particular, en 2018 ya no hubo tiempo para que esas acciones afirmativas se pudieran incorporar. ¿Cuál fue la consecuencia? Vean ustedes. No hubieron acciones afirmativas indígenas en el 2018 en elecciones locales. ¿Y qué creen que pasó? ¿El mercado resolvió las cosas en términos de justicia para nuestros pueblos y comunidades indígenas? No, el mercado no fue suficiente. De 40 curules en la legislatura pasada, solamente había un diputado, que era el de Chamula, que se autoadscribía como indígena. Es evidente que el mercado no resuelve los retos de justicia y de representación política justa. Es necesario, por lo mismo, impactar el ámbito de las reglas electorales para propiciar una mayor y una mejor representación política indígena. Y eso fue lo que se hizo. Para las elecciones del 2021 se promovieron acciones afirmativas en candidaturas de mayoría relativa, ¿no? Municipios y distritos locales, ¿no? Con mayor de con 50% o más de población indígena. Ahí los partidos tienen la obligación de postular al menos en el 50% candidaturas indígenas, ¿no? No se dejó al 100, se dejó
al menos en el 50%. Teníamos 9 distritos electorales indígenas de los 24, así que se les dijo, por lo menos en 5 vas a postular indígenas. Y los partidos políticos decían en cuáles. Lo mismo en ayuntamientos. Y en ayuntamientos teníamos aproximadamente 45 municipios con mayoría de población indígena en Chiapas. Lo mismo, por lo menos el 50, la cabeza de la planilla tiene que ser indígena. Pero además logramos impactar no solamente en las postulaciones horizontales, sino también en lo vertical, como sucede con la paridad. Es decir, al interior de la planilla, ¿no? También se tenía que, se obligaba una postulación, un porcentaje de postulaciones indígenas en función del porcentaje de población indígena en el municipio. Por ejemplo, si en el municipio de La Rainzar el 90% de la población es indígena, bueno, se les obligaba que el 90% de la planilla fuera indígena. ¿No? Y lo más importante, en las listas de representación proporcional, ¿no? Es la vía más segura para garantizar triunfos, espacios, ¿no? Y una mayor representación política indígena. Ahí nosotros habíamos primero establecido que en uno de los 2 primeros lugares de la lista de RP, los partidos tenían que postular una candidatura indígena. Los partidos no estaban de acuerdo, no estuvieron de acuerdo y querían que fueran uno de los primeros 6 lugares de la lista. Por supuesto que eso era jugar al gato pardo, ¿eh? A que no pasara nada, a que simuláramos. No lo permitimos, ¿no? Y al final logramos que al menos en uno de los 3 primeros lugares de la lista de RP se postulara un indígena o una indígena, ¿no? Y al final los partidos aceptaron, nadie impugnó esa determinación del IEPC y hay que reconocérselos. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues que en la actual legislatura de Chiapas local, de 40 curules, ahora tenemos 9 diputados y diputadas que se autoescriben como indígenas. El salto fue brutal entre una legislatura y otra, es decir, las acciones afirmativas funcionaron, ¿no? Ahora, esas acciones afirmativas están siendo un éxito, pero están siendo desafiadas por esto que conocemos como las estrategias de simulación, ¿no? Es decir, personas que se presentan esas candidaturas simulando que son indígenas. Y aquí, muy brevemente, permítanme explicarles de qué va este tema, cómo se encuentra ahora, qué hemos hecho y cuál es la perspectiva del 2024. ¿No? La Sala Superior estableció que no es suficiente en el caso de las candidaturas indígenas que alguien diga que es indígena para validar la procedencia de esas postulaciones. Se requiere una autoadscripción indígena calificada. ¿Y qué es lo que le da esa calificación? De acuerdo al Tribunal Electoral, la exigencia de vínculo comunitario. Ellos tienen que presentar documentos que acrediten que pertenecen a una comunidad, que han hecho trabajo por una comunidad, que están dentro de la lógica comunitaria, que es lo que caracteriza a nuestros pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué sucedió en el 2018? Pues que hubieron personas que consiguieron papelitos, ¿eh? Y las autoridades en su momento las dieron por buenas. Y eso detonó todo un escándalo. ¿Qué sucedió en el 2021? Bueno, el INE dijo, a ver, para que ya no nos metan goles, no basta con que me traigan los papelitos para acreditar vínculo comunitario, voy a ir y voy a preguntarle a los que firmaron ese papelito si efectivamente estas personas han hecho trabajo comunitario. Esas verificaciones in locu o domiciliarias es lo que hizo el INE, ¿no? Y se avanzó muchísimo, se atajaron muchos intentos de simulación, pero le volvieron a meter algunos goles. Quiere decir que eso tampoco fue suficiente. ¿Qué nos demuestra eso? Que muchas autoridades comunitarias se prestaron a la corrupción, ¿no? Frente a esos intereses.
¿Qué hicimos nosotros en el IEPC? Y que me parece muy interesante que ustedes lo conozcan. Nosotros revisamos la procedencia de candidaturas unas semanas después del INE y ya sabíamos lo que le había pasado a él. ¿Cómo vamos a evitar de que nos vean la cara también a nosotros? Y no solo a nosotros, sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas. Se nos ocurrió hacer justamente un ejercicio, hablando de modulación constitucional, hacer un ejercicio de ponderación al seno del Consejo General del IEPC, ¿no? Fuimos a campo, un esfuerzo institucional brutal, descomunal, ¿no? Fuimos a verificar más de 1,500 postulaciones indígenas, trabajo que hicieron los consejos electorales municipales. Y aún así, habían evidencias de que había personas que no eran indígenas. ¿Qué hicimos? Un ejercicio de ponderación de esos documentos que fuimos a campo y nos decían de estas personas, sí, pertenecen a nuestra comunidad, han hecho vínculo comunitario, las contrastamos frente a hechos públicos y notorios, ¿no? Subimos al pleno evidencias de que habían justamente hechos públicos y notorios de que esas personas no eran indígenas. Y gracias a ese ejercicio rechazamos 3 postulaciones, que a ustedes les pueden parecer pocas. Sí, son aquellas donde teníamos elementos para acreditar hechos públicos y notorios. ¿Ah? Pero miren, rechazamos esas postulaciones y los tribunales electorales confirmaron nuestra determinación. Tanto la Sala Jalapa como la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Entonces, ya tenemos una vía o una ruta para bajar esos balones en las elecciones del 2024. Los partidos y los políticos lo van a volver a intentar, ¿no? Y se van a enfrentar ahora con instituciones más y mejor preparadas para atajar ese flagelo. Y termino ya, porque ya se me fue el tiempo. Pero la verdad es que esta agenda da para mucho. Con el tema en particular de Oshchug, ¿no? Reaccionando un poquito a lo que comentaba inicialmente el maestro Juan José, ¿no? Oshchug nos presenta un reto distinto, porque ahí no hay una exigencia de reivindicación de derechos dentro del sistema de partidos políticos. No estamos hablando de cómo mejorar los espacios de representación política indígena dentro del sistema, no. Aquí estamos frente a una exigencia que busca anteponerse al sistema de partidos políticos, ¿no? En su momento ellos demandaron, habiendo conocido la ruta de Cherán y de Ayutla de los Libres, que se organizara una consulta indígena para que ellos definieran si seguían perteneciendo al régimen de partidos o si elegían sus autoridades con base a sus usos y costumbres. Al final la consulta se hizo en el año, en enero del 2019, 60% estuvieron de acuerdo en el cambio de régimen, 40% no. Es decir, no estamos hablando de una población homogénea. ¿Eh? Entonces, cuando alguien se autoproclama como el pueblo de Oshchug, ojo, hay desacuerdos. No todos están de acuerdo con lo que ahí se está planteando. Un 60% estuvo a favor del cambio de régimen, un 40% no lo estuvo. Y con base a ello, llevaron a cabo su elección en marzo del 2019, salió electa una planilla. Pero después de la elección, las elecciones con base a los usos y costumbres de Oshchug no lograron su cometido. ¿Saben ustedes para qué hacemos elecciones? Elecciones en general, dentro del régimen de partidos o elecciones sui generis como estas. Pues para que por una vía racional e institucional resolvamos nuestras diferencias y con ello le demos paz y estabilidad social a nuestros pueblos. ¿Saben qué ha pasado en Oshchug? Desde la elección de marzo del 2019, están atrapados y secuestrados en una pugna entre los grupos, ¿no? Que no ha logrado darle la estabilidad social
lamentablemente, a ese municipio. ¿Es un problema de las reglas electorales? Alguien me pudiera decir aquí, mire usted, también se pelean en los del partidos, ¿eh? Y también hay muchas broncas en los del partidos. Yo les diría, tiene usted razón, ¿no? Nada más que en este caso particular, como estamos hablando de reglas electorales que están en proceso de construcción, porque estamos en un proceso reciente, ¿no? Quizás esos desencuentros respecto de las reglas no están ayudando a darle una salida al conflicto de Ochoa, ¿no? Por ejemplo, la forma en cómo se integra su Asamblea General Comunitaria, porque los tribunales electorales, así reivindicando derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y todos los tribunales han partido de la tesis o del supuesto de que en esos municipios indígenas hay una Asamblea General Comunitaria y que realmente es el poder, ¿no? Sobre el cual tendría que transitar sus procesos políticos y sociales. En los hechos, esa asamblea la están construyendo y se construye a partir de los intereses de los grupos y de las élites. Y ese ha sido un verdadero problema en el caso particular de la elección de Oshchuk. ¿Qué va a suceder ahí? Y ahora sí termino, ¿no? Hay una resolución del Tribunal Electoral que desconoció la elección, su segunda elección, ¿no? Que fue ya en diciembre del 2021, porque hubieron actos de violencia y no pudo concluirse el ejercicio, y obliga al Consejo Municipal de Oshchuk a que emita una convocatoria para nuevas elecciones, ¿no? Ese Consejo Municipal de Oshchuk que designó el Congreso local no ha emitido la convocatoria bajo el argumento de que no hay condiciones para hacerlo. Es decir, que resultaría muy peligroso en este momento hacer todo el despliegue operativo y logístico en campo para organizar una elección cuando persisten esas diferencias y esa amenaza de violencia en el municipio. Nosotros confiamos que pronto prevalezca el orden jurídico y social en ese municipio que ayude a generar condiciones propicias para llevar a cabo esa elección. Con esto dejo mi intervención, esperando haberles dejado muchas dudas, inquietudes, porque eso querrá decir pues que no estaban desayunando y que algo se escuchó de todo lo que dije. Muchísimas gracias y estoy atento ahí a lo que pudieran plantear. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta ponencia que nos deja tan claro el recorrido, este recorrido, ¿no? Teórico, procedimental, práctico que nos dio en esta plática de un tema tan delicado con una resolución tan compleja. Pues yo voy a abrir el espacio a las preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, les pido por favor que levanten la mano o la coloquen en el chat para que pueda hacérsela llegar al doctor Osvaldo. En caso de que no tengan, no es porque estemos desayunando, doctores, porque nos dejó muy claro el tema. Y entonces, a veces también somos medio cohibidos. Entonces, eso se nos complica un poco hablar, ¿no? Pero creo que sí, que no hay alguien por ahí que tenga alguna duda, ¿no? Bueno, pues entonces le cedería la palabra al maestro Alfredo Ruano Ortega, visitador general especializado en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, quien está aquí en representación del maestro Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de nuestra comisión, pues para dar el cierre y agradecerle sobre todo por esta participación tan valiosa para nosotros, doctor. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Doctor, un gusto como siempre escucharte, pues con toda esta vasta experiencia académica e institucional que realmente te distingue. En esta plática me queda claro el abordaje, ¿no? Desde una parte filosófica que nos ayude a comprender de una mejor manera lo que en los tribunales y en los órganos administrativos está tomando vida, una nueva forma de abordar el fenómeno democrático o nuestra cultura democrática, la cual pues se caracteriza, lo sabemos,
tiende a generar conductas antidemocráticas recurrentemente, y es ahí cuando los organismos constitucionales autónomos, los tribunales especializados, adquieren una relevancia porque son finalmente las entidades públicas que se encargan precisamente de reconocer esos derechos de las minorías, esos derechos políticos de la sociedad en sus diferentes manifestaciones, y son finalmente los que van marcando la pauta, ¿no? En el caso de Okchuk, como bien se señalaba, lo señalaste muy acertadamente, es el organismo local el que genera las condiciones para hacer un cambio en la manera, para escuchar a esa sociedad y en ese sentido establecer, pues yo creo, directrices en donde precisamente se pudiera configurar un nuevo modelo para elegir autoridades en los municipios indígenas, ¿no? Los hallazgos, el esfuerzo institucional y los resultados obtenidos, inclusive con esta nueva legislatura, da precisamente la razón de que la existencia de los organismos vienen a marcar esas o a lograr esas conquistas sociales, democráticas, que nos hace hoy en día enfrentar este cambio de paradigma en general, un cambio de paradigma de nuestro sistema tradicional, un paradigma en donde los derechos humanos, ¿no?, sean la punta de lanza precisamente para poder lograr institucionalmente estos logros, ¿no? La verdad, queda muy clara, como siempre, tu exposición. Eres un apasionado de la filosofía y de la filosofía jurídica, de la filosofía democrática, y pues eso se percibe, contagia y motiva. Yo creo que en general mis compañeros estarán de acuerdo en el que más que dejarnos dudas, porque la exposición fue muy clara, nos deja retos, es decir, hay que leer un poco más para poder comprender, no solamente desde la óptica de la resolución de conflictos que se presenta entre la persona y las autoridades en el día a día, en los ayuntamientos o con otras autoridades, sino además para poder abordar otros temas que son bien importantes, que es la conformación de sus órganos de gobierno, que vienen a dar precisamente, o que tendrían que dar las condiciones para establecer una cultura de paz, ¿verdad? Una cultura, una gobernabilidad que permitiera a las personas en general desarrollarse su entorno, ¿no? Muchas gracias, doctor, por tu participación, y pues como siempre mi reconocimiento y agradecimiento, que hoy en día es en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias, querido Alfredo, con el cariño de siempre por tus palabras. Gracias a Mariana, a Josuana, al maestro Juan José, a todo el gran equipo de la Comisión de Derechos Humanos. Ha sido un gusto y un honor para mí haber estado con ustedes. Y quedo a sus órdenes. Ya tienen mis datos para que sigamos interactuando si así hubiera interés sobre estos temas. Aquí vivimos, de aquí somos, ¿no? Aquí están nuestros intereses, aquí están nuestros proyectos de vida. Todas y todas queremos que a Chiapas le vaya bien, que Chiapas sea una región, una entidad de la República progresista, garantista, respetuosa de los derechos de todos y todas, y la tarea de encontrarle el modo, el cómo, ¿no?, y el rumbo a esto nos corresponde a todos y todas. Entonces, pues les mando un gran abrazo y mi sincera gratitud por haberme convocado a estas sesiones. Muy Gracias, buen día a doctor. todos y a todas. Gracias. Sí, tuvimos por aquí varios comentarios que creo que ya tuvo la oportunidad de leer. Uno que nos dice por aquí, siempre es complejo comprender cómo confluir el pluralismo jurídico entre el derecho indígena y el derecho formalmente legislado. Usted ya le contestó que podemos ampliar el debate en ciudadanía multicultural de Wilkinlica. También por acá dice, estimado doctor, lo felicito, el gran reto es crear un marco jurídico electoral de aplicación general, aceptado por todos, de manera especial por los pueblos indígenas. ¿Es una utopía o una imposibilidad real? Nos dice por aquí Gildardo. A ver, Mariana, a ver, reacciona a ese comentario de Gildardo. Habla de un marco jurídico electoral de aplicación general. Bueno,
hemos avanzado mucho en simplemente una precisión. Hemos avanzado mucho en ir como garantizando espacios de representación política, promoviendo acciones afirmativas para nuestros pueblos y comunidades indígenas. Eso sí, yo creo que tendría que como sistematizarse y establecerse una disposición específica, ¿no? Donde también estén reguladas muchas cosas más. Por ejemplo, el tema de la consulta indígena, ¿no? Es un derecho constitucional y que tenemos que respetar a las autoridades electorales. Eso tiene que estar regulado. El tema de cómo verificar la autoadscripción indígena calificada, todo eso que esté en acuerdos y lineamientos allá aislados, sí habría que ponerlo en una sola cajita. Yo creo que podría expedirse una ley, ¿no? en la materia. Ahora, el tema de los usos y costumbres, esa es otra cosa. Eso yo no creo que se pueda sistematizar y que se pueda materializar en un texto que tenga un alcance general. Justamente por la pluralidad, la complejidad de esas tradiciones, ¿no? Yo esa parte la dejaría al ámbito de la casuística de los tribunales, ¿no? Pero yo creo que en lo que tiene que ver con acciones afirmativas, derecho a la consulta, mayores y mejores espacios de representación, ahí sí pudiéramos materializar una ley particular. Muchas gracias, doctor. Pues sí, creo que han habido otros comentarios por acá. Dice, muy importante tener representación indígena en las vías jurisdiccionales a través de las acciones afirmativas para ayudar a establecer puentes para ese pluralismo jurídico. De acuerdo a la Constitución política, la autoadscripción indígena es suficiente para constatar la identidad, pero me parece acertado en base a las experiencias electorales pasadas exigir ese vínculo comunitario, aunque con el tema migratorio dentro de México también se va complejizando establecer ese vínculo. Bueno, ahí el tema es que ya hay criterio de la sala superior, ¿no? O sea, la sala superior ha advertido que no es suficiente la autoadscripción indígena. A lo mejor lo que habría que revisar, y aquí yo les recomiendo que inviten a la maestra Araceli Burguete, porque ella se ha especializado mucho en este tema, en ver de qué otra manera se puede exigir la autoadscripción calificada. ¿Ah? Yo he estado en foros donde alguien dice la lengua, que hablen lengua, pero luego en un foro vi que los chilangos brincaron y dijeron no, porque aquí hay indígenas, pero ya no hablan la lengua, pero son indígenas. Bueno, entonces si no es la lengua, ¿qué otro elemento es el que pudiera servir para garantizar la autoadscripción calificada? Miren, el INE hace unas semanas organizó a nivel nacional una consulta indígena, justamente para que sean los indígenas quienes nos digan, bueno, ¿y cómo le hacemos? Ustedes oriéntenos, ¿no? Ustedes díganos cómo le hacemos para que hayan filtros eficaces en esas postulaciones indígenas. Tengo entendido que el INE tiene a más tardar el 7 u 8 de septiembre para aprobar un lineamiento al respecto sobre consultas indígenas. Se lo ordenó la Sala Superior. Y entonces para esa fecha, o quizás antes, el INE hará público el resultado de su consulta. Pues vamos a ver qué nos dijeron los propios indígenas y vamos a ver si eso realmente funciona en las elecciones del 24. Pero la autorización calificada, mientras la Sala Superior no cambie su criterio, sí tendrá que ser exigida. Gracias, doctor. Pues ya no me resta nada más que agradecerle. Hay varios comentarios pues felicitándolo del licenciado Ernesto Ávila, muchos aplausos en la pantalla y agradecerle, doctor, por estar con nosotros. Tenemos un reconocimiento que es un simbólico para nosotros, que se lo haremos llegar en breve y me gustaría proyectar la pantalla y leerlo rápidamente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Osvaldo Chacón Rojas por impartir la plática en línea Inclusión y Participación Política de los Pueblos Indígenas, a 22 de agosto de 2022, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, y presidente de esta comisión. Pues agradecerle, doctor, como siempre, agradecerles a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con otra de nuestras pláticas de los lunes. Y bueno, gracias, doctor. Esperamos contar con su valiosa asistencia muy pronto. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Buen día. Gracias. Hasta luego.